Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre súper emocionada de estar aquí con ustedes para compartir un nuevo vídeo, y créanme, este está buenísimo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo mágico de las series turcas, en particular, en una historia que nos robó el corazón a muchos, Erkenzicus, conocida en español como Pájaro Soñador, o Atrapada en un sueño. Y específicamente vamos a hablar de algo que siempre nos encantan: los secretos, las sorpresas y el amor. El título lo dice todo, ¿verdad? Can Yaman escondió un regalo. Porque la sorpresa a Demet era secreta. ¡Ay, Dios mío! ¿Ya se imaginan la intriga? Prepárense porque vamos a desmenuzar esta historia con todo lujo de detalles. Vamos a revivir ese momento especial, ese regalo, esa sorpresa que Can Yaman le preparó a Demet Özdemir, su CEO estrella y, bueno, casi algo más. Y vamos a descubrir por qué todo esto se mantuvo en secreto. Es hora de volver a sumergirnos en ese universo que tanto amamos. Antes de que empecemos con el chisme bueno, por favor, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Aquí en este canal amamos las series turcas, los chismes, las noticias y todo lo que tiene que ver con nuestros actores y actrices favoritos. Así que únete a la familia. Suscríbete y dale a la campanita. Ahora sí, empecemos. Para los que son nuevos en este mundillo, o para refrescar la memoria de los fans más acérrimos, recordemos un poco sobre Erkenzicus. La serie, como muchos saben, fue un boom. Contaba la historia de Sanem Aydin, una joven aspirante a escritora que por azares del destino, entra a trabajar en la agencia de publicidad de su hermana. Allí conoce a Can Divit, un fotógrafo de renombre internacional, interpretado por nuestro guapísimo Can Yaman. La chispa, obviamente, surge de inmediato. Lo que comienza como una obligación para Sanem, que es espiar a Can para descubrir la identidad de un supuesto rival, pronto se transforma en un torbellino de emociones, risas, lágrimas y por supuesto amor. La química entre Can y Demet, que interpretaba a Sanem, era innegable. Se notaba en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. El amor que emanaba la pareja protagonista traspasaba la pantalla. Y esto, obviamente, hizo que los rumores sobre una relación real entre ellos no tardaran en surgir. Y vaya que surgieron. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y se exportó a muchos países, incluyendo España y Latinoamérica, donde conquistó a miles de seguidores. El fenómeno Erkenzicus se extendió como la pólvora, y los fans, como locos, querían saber todo sobre sus protagonistas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Querían saber si ese amor que veían en la pantalla se extendía a la vida real. Querían saber si Can y Demet eran algo más que compañeros de trabajo. Y esa curiosidad, esa expectación, fue uno de los ingredientes secretos del éxito de la serie. Así, llegamos al quid de la cuestión: el regalo secreto de Can Yaman a Demet Özdemir. ¿De qué se trataba? ¿Por qué tanto misterio? Pues bien, para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar las grabaciones de la serie. Los rodajes de Erkenzicus eran intensos, con jornadas largas y mucha presión. Pero también eran momentos llenos de camaradería y diversión. El equipo de la serie, tanto delante como detrás de las cámaras, formaba una gran familia. Se apoyaban, se reían y se consolaban mutuamente. Y en medio de esa dinámica surgían relaciones especiales, conexiones que iban más allá de lo profesional. Se sabe que durante la filmación, Can era muy atento con el resto del equipo, especialmente con Demet. Se rumorea que el actor es una persona muy detallista y que le gusta hacer regalos a sus seres queridos, y que Demet era uno de esos seres queridos. Can, con su personalidad carismática y su atractivo físico, se convirtió en el centro de atención de muchos. Pero al mismo tiempo supo mantener una actitud cercana y amable con todos, creando un ambiente de trabajo agradable y respetuoso. Y aquí es donde entra en juego el famoso regalo. Lo que se dice, y ojo, todo esto son rumores, porque la información oficial es escasa, pero los fans somos detectives por naturaleza, ¿verdad?, es que Can le hizo un regalo muy especial a Demet en el set de grabación. No era cualquier cosa. Era algo significativo, algo personal. Era algo que demostraba, sin palabras, el afecto y la admiración que sentía por ella. ¿Qué era exactamente? Pues bien, hay diferentes versiones.
Algunas fuentes dicen que se trató de una joya, posiblemente un collar o un brazalete. Se habla de un diseño único con detalles que hacían referencia a la serie, a su personaje, o a momentos especiales que habían compartido. La joya, según esta versión, era una forma de inmortalizar el vínculo que existía entre ellos. Un recuerdo tangible de su paso por Verkencicus. Otras fuentes hablan de algo más simbólico, algo hecho a mano, tal vez un dibujo o una carta. Esta versión sugiere que Khan, además de ser un actor talentoso, es una persona creativa y sensible. Que le gusta expresar sus sentimientos a través del arte. El dibujo o la carta, según esta versión, sería una muestra de su cariño, una forma de decir te quiero sin decirlo directamente. Un gesto romántico y privado, que solo ellos dos compartirían. Sea lo que sea, el regalo tenía un valor emocional muy grande y la intención de Khan era clara, demostrarle a Demet su cariño y aprecio. Era un regalo que nacía del corazón, un gesto genuino y sincero. Un regalo que, independientemente de su valor material, tenía un significado profundo para ambos. Un regalo que, en definitiva, sellaba el vínculo especial que existía entre ellos. ¿Pero por qué este regalo tuvo que ser secreto? ¿Por qué se mantuvo en la sombra? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay varias teorías y todas son válidas y especulativas, pero son las que explican este secretismo. Y es que en el mundo de las series, los secretos son tan importantes como la trama. Los secretos alimentan la curiosidad, generan expectativas y mantienen a los fans enganchados. La primera razón, la más obvia, es que Khan y Demet estaban en ese momento en medio de la grabación de la serie, y la producción, las productoras y los canales de televisión siempre cuidan la imagen de los actores y la credibilidad de la historia. Si se hubiera sabido que había algo más que amistad entre los protagonistas, los fans podrían haber perdido la magia de la historia. El secreto de alguna manera protegía la ilusión, la fantasía, el sueño que estaban vendiendo. El público al ver la serie quería creer en el amor de Khan y Sanem, quería creer que ese amor era real. Si se confirmaba una relación entre los actores, esa magia se podía romper. La línea entre la ficción y la realidad se difuminaría, y el encanto de la historia podría desvanecerse. La segunda teoría, que también es muy probable, es que Khan y Demet, en ese momento, no querían que su relación fuera pública. Preferían mantenerla en privado, lejos de los focos. Quizás estaban en las primeras etapas de su relación, y no querían exponerla a la opinión pública, a los rumores, a la presión mediática. Estaban disfrutando de su romance en secreto, y eso era lo más importante para ellos. Querían vivir su amor lejos de los paparazzi, de las especulaciones, de los juicios. Querían tener la libertad de ser ellos mismos, de explorar sus sentimientos sin presiones externas. Y el secreto, en ese sentido, era su manera de proteger su intimidad, de preservar su espacio personal. La tercera teoría, que es la que yo considero más plausible, es que el regalo era, en sí mismo, una forma de mantener la intriga y la emoción de los fans. La productora, los directores y los propios actores sabían que cualquier pequeño gesto, cualquier detalle, generaría un gran revuelo en las redes sociales, y que eso les daría más publicidad y más audiencia. El secreto, entonces, era una estrategia de marketing, una forma de mantener a los fans enganchados a la serie y a la historia de amor de Khan y Sanem. La productora, consciente del impacto de la serie, sabía que el misterio podía generar un mayor interés. El secretismo, en este caso, era una herramienta para mantener a la audiencia en vilo, para crear expectación, para alimentar la curiosidad. Y por último, y esta es una posibilidad que siempre debemos considerar, es que simplemente no querían que la noticia se filtrara por razones personales. Quizás no era el momento adecuado para hacer pública su relación, o quizás estaban esperando el momento perfecto para anunciarlo. Puede que tuvieran sus propios planes, sus propios ritmos. Y el secreto en este caso era una cuestión de respeto, de discreción, de esperar el momento oportuno. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el regalo de Khan a Demet se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Y claro, eso despertó aún más la curiosidad de los fans. Todos querían saber qué era, por qué era secreto y qué significaba. Los fans, con su instinto de detectives, se volcaron en las redes sociales, analizando cada foto, cada vídeo, buscando pistas, indicios, cualquier cosa que pudiera revelar la verdad. Con el tiempo y a medida que las redes sociales se fueron convirtiendo en un lugar de encuentro e intercambio de información, comenzaron a surgir rumores y especulaciones.
Los fans, como buenos detectives, empezaron a analizar fotos y vídeos del rodaje, buscando pistas, indicios, cualquier cosa que pudiera revelar la verdad. Cada gesto, cada mirada, cada detalle era objeto de análisis. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, de especulaciones, de conjeturas. Los fans, con su afán de descubrir la verdad, se convirtieron en expertos en el lenguaje corporal, en la lectura de labios, en la interpretación de los gestos. Y aunque nunca se ha confirmado oficialmente que fue el regalo, ni porque se mantuvo en secreto, lo cierto es que este misterio, de alguna manera, contribuyó a la leyenda de Erkenci-Kuş y a la química entre Can y Demet. Convirtió su relación en algo aún más especial, aún más romántico, aún más mágico. El secretismo, en definitiva, añadió una capa de encanto a la historia. El misterio, la intriga, la especulación, hicieron que la relación entre Can y Demet fuera aún más atractiva para los fans. El secreto, al final, no hizo más que reforzar la idea de que había algo más entre ellos, algo que iba más allá de la ficción. Y eso, para los fans, era lo más importante. La idea de que el amor de la pantalla, de que el amor de la ficción, pudiera ser real, era algo que alimentaba sus sueños, sus esperanzas. La idea de que Can y Demet, como Sanem y Can, pudieran vivir un romance de cuento de hadas, era algo que los hacía felices. Y es que ¿quién no quiere creer en el amor verdadero? ¿Quién no quiere soñar con que los protagonistas de sus series favoritas vivan un romance de cuento de hadas en la vida real? Erkenci-Kuş nos dio eso. Nos dio una historia de amor apasionada, divertida y conmovedora, con dos protagonistas que nos hicieron creer en el poder del amor y en la magia de los sueños. Nos dio la esperanza de que el amor existe, de que el amor verdadero es posible, de que el amor puede ser tan intenso, tan mágico como el que veíamos en la pantalla. La historia de Can y Demet, con sus secretos, sus rumores y sus misterios, no hizo más que añadirle encanto a todo ese universo. Y aunque no sepamos con certeza qué pasó entre ellos, lo que sí sabemos es que nos regalaron momentos inolvidables y que, gracias a ellos, seguimos creyendo en el amor. La serie, con su historia de amor, con su química, con su misterio, nos hizo soñar, nos hizo reír, nos hizo llorar. Y ese es el poder de las series turcas, el poder de las buenas historias, el poder del amor. El tiempo ha pasado, las cosas han cambiado. Can y Demet han seguido caminos diferentes, pero el recuerdo de Erkenci-Kuş y de su historia de amor sigue vivo en nuestros corazones. Y cada vez que recordamos esa serie, cada vez que vemos una foto o un vídeo de Can y Demet, nos volvemos a emocionar y a soñar. El tiempo, en definitiva, no ha hecho más que fortalecer el recuerdo de la serie, el recuerdo de la química entre los actores, el recuerdo del misterio del regalo. Ambos han continuado sus carreras, cosechando éxitos y consolidando su fama. Can Yaman se ha convertido en un actor reconocido internacionalmente, participando en producciones de diferentes países y ganándose el cariño de millones de fans en todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido demostrando su talento y versatilidad, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Pero a pesar de las nuevas historias, de los nuevos proyectos, el recuerdo de Erkenci-Kuş siempre estará presente en sus carreras y en la memoria de sus fans. La serie, con su éxito arrollador, les abrió las puertas al reconocimiento internacional y les permitió alcanzar la fama. Y el misterio del regalo, con su secretismo y su intriga, añadió un toque especial a su historia, un toque que los fans siempre recordarán. Y es que al final, lo importante no es saber qué fue exactamente el regalo, sino el significado que tuvo. Lo importante no es conocer todos los detalles, sino sentir la magia de la historia. Lo importante es recordar la química entre Can y Demet, la emoción de la serie, la esperanza en el amor. Y eso, amigos, es algo que nadie nos puede quitar. Así que, resumiendo, en este vídeo hemos explorado el misterio del regalo secreto de Can Yaman a Demet Özdemir durante las grabaciones de Erkenci-Kuş. Hemos analizado las posibles razones detrás de ese secreto, y hemos revivido la magia de esta serie que nos enamoró a todos. Hemos hablado de la química innegable entre los actores, de los rumores de romance, y de cómo este secretismo contribuyó a crear un fenómeno que sigue vigente en nuestros corazones. Hemos recorrido las diferentes teorías, desde la protección de la imagen y la estrategia de marketing hasta el deseo de privacidad y el respeto por el momento. Hemos recordado los rumores, las especulaciones, las fotos analizadas al detalle, las redes sociales llenas de teorías. Y sobre todo, hemos recordado la magia de Erkenci-Kuş, una serie que nos hizo soñar, reír y creer en el amor.
Espero que les haya gustado este vídeo, que lo hayan disfrutado y que les haya traído buenos recuerdos. Y ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que era el regalo? ¿Por qué creen que se mantuvo en secreto? ¿Cuál es su teoría favorita? ¿Qué es lo que más recuerdan de Erkencicus? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus teorías, sus recuerdos, sus emociones. El canal es vuestro espacio para compartir la pasión por las series turcas, por los secretos, por el amor. No duden en expresar lo que sienten. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Y por favor, si les gustó, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Un like, un comentario, una suscripción, es una forma de demostrar el cariño, de agradecer el trabajo. Es una forma de formar parte de esta gran familia que compartimos la pasión por las series turcas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el misterio de Erkencicus sigue vivo. Y el amor, también.